Pues muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana de junio del año del COVID-19 2020. Quiero agradecer a todos ustedes por compartirnos su tiempo y desde luego de manera especial a quienes nos acompañan de otras latitudes para esta conferencia, este foro sobre patrimonio y turismo cultural ante el COVID-19. Agradezco de manera especial la participación del doctor Gerardo Pereiro de la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, Portugal. Muchísimas gracias, doctor Pereiro, por acompañarnos en esta mañana, esta tarde para usted. Desde luego también al doctor Agustín Santana Talavera de la Universidad de La Laguna en España. También buenas tardes, Agustín, y muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, es un gusto para mí poder darle la bienvenida al doctor Federico Zúñiga Bravo del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México y quien también estudió en nuestra hermana, la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Federico, muchas gracias. Gracias, buen día. Por acompañarnos. Y desde luego es un orgullo que esté con nosotros una mujer que es muy querida por nosotros, la doctora María de los Ángeles Piñar Álvarez, profesora investigadora del Colegio de Veracruz, española, hola. Sin embargo, pero ya mexicana de corazón. Gracias, Ángeles, por estar con nosotros. Órale, y gracias. bueno, quien hace posible este encuentro como puente, como enlace, la doctora Xóchitl de Alba León Estrada, quien es profesora investigadora del Colegio de Veracruz. Muchísimas gracias, Xóchitl, por hacer este encuentro posible. Sin duda es un tema de la mayor relevancia en este momento que muchísimas de las economías alrededor del mundo se han visto afectadas por un paro total en el turismo y muchas de ellas que dependen en gran parte, como la de nuestro país, del turismo para echar a andar su economía. Sin duda habrá muchos temas interesantes, por eso se ha propuesto un esquema más interactivo, así que no resta más que decirles que les deseo mucho éxito y a nombre de todos quienes participan esta mañana, que sea de gran interés para todos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Adelante, Xochitl, por favor. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a los asistentes, a los que se están conectando. Antes de iniciar, quiero decir que esta sesión será grabada para posteriormente subirla a los canales de YouTube y a otras redes sociales. Bueno, pues bienvenidos a todos. Soy la doctora Xóchitl del Alba León Estrada, académica del Colegio de Veracruz. Y en este periodo de confinamiento hemos reunido a un grupo bastante genial, diría yo, de especialistas dedicados al patrimonio y al turismo. Tenemos al doctor Gerardo Pereiro, que nos está viendo desde Portugal, a la doctora Ángeles Piñar, de aquí mismo, de Jalapa, en el Colegio de Veracruz, el doctor Federico Zúñiga, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el doctor Agustín Santana Talavera, de Tenerife. Vamos a estar dialogando sobre patrimonio y turismo cultural ante el COVID-19 por los próximos minutos. Trataremos de hacer esto dinámico. Vamos a discutir sobre unas preguntas bases y posteriormente daremos pie a que los asistentes hagan preguntas, hagan comentarios, de forma que tengamos una retroalimentación bastante enriquecedora y valiosa. Bueno, como bien ya lo decía el rector, el turismo y el patrimonio son uno de los temas que más se han visto afectados por esta contingencia. Son temas transversales que atañen tanto a cuestiones políticas como económicas, antropológicas, culturales, de identidad y un largo, etcétera. Este confinamiento ha afectado las prácticas turísticas y la patrimonialización no nada más en América Latina, sino alrededor de todo el mundo, y es un poco de lo que hablaremos en esta mañana por acá, en esta tarde para los que nos están viendo desde otras latitudes. Y bueno, empezaremos entonces con el doctor Federico Zúñiga. El doctor Federico Zúñiga es doctor en antropología, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sus temas de investigación
Son antropología y geografía del turismo, procesos de patrimonialización, turistificación y mercantilización, gestión turística cultural del patrimonio y el territorio. Buenos días, doctor, y empezamos entonces. La primera pregunta sobre la cual vamos a estar comentando es ¿qué lugar tiene el patrimonio cultural en las sociedades? ¿En qué lugar queda el patrimonio cultural dentro también de una pandemia? Empezamos con el doctor Federico, posteriormente damos la palabra a otro de nuestros participantes. Gracias. Sí, gracias, buenos días. Antes que nada, pues agradecer a la doctora Xóchitl de Alba por la invitación. Es un placer compartir con notables especialistas del tema sobre turismo y patrimonio. Y bueno, también agradecer a quienes nos escuchan a través de, y nos están viendo a través de esta plataforma virtual para reflexionar sobre estos temas en este contexto de pandemia que nos aqueja a nivel mundial. Pues bueno, un poco como para contextualizar en términos históricos, los antecedentes, digamos, del papel que ocupa el patrimonio cultural en México y su relación con el turismo. Me gustaría apoyarme de una pequeña presentación en PowerPoint para poder hablar de esta íntima relación entre lo que sería el patrimonio y el turismo en México, ¿no? Incluso es interesante porque es a partir de la operación de la primera línea de ferrocarril a finales del siglo XIX, desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, en la que a la par de las primeras excavaciones arqueológicas, y en el marco del primer centenario de la independencia de México, se da esta íntima y estrecha relación entre arqueología y turismo, y turismo cultural dentro de un marco institucional, ¿no? Esto en términos de políticas culturales y de gestión del patrimonio, de gestión cultural del patrimonio, daría la pauta para que fuera el Estado mexicano la institución rectora en cuanto a su gestión y también en la promoción del patrimonio arqueológico como uno de los recursos turísticos más importantes desde esa época, ¿no? Incluso lo interesante en este caso es ver cómo nuevamente en esta administración federal, pues el gran proyecto detonador de desarrollo para el país es el famoso y tan cuestionado Tren Maya, ¿no? Como una manera de detonar el desarrollo económico y social del sureste mexicano, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, y esta relación entre patrimonio y turismo daría paso a la conformación de todo un imaginario con relación a México como destino de turismo cultural. Sin duda alguna, esta exaltación del indio muerto, como dijera Guillermo Bonfil Batalla en su obra México Profundo, y con la creación de ciertos estereotipos populares a partir de publicaciones como Mexican Folkways, también otras que fueron promovidas por Anita Brenner, notable antropóloga, periodista y escritora. Otras publicaciones como This Month, a mediados del siglo XX, también buscarían atraer este turismo, sobre todo estadounidense, y en donde el turismo de alguna manera era visto como una forma de interacción entre culturas, es lo que pensaba Anita Brenner. Y bueno, este imaginario turístico se conformaría por una serie de imágenes relacionadas principalmente con el patrimonio arqueológico, pero también con ese patrimonio ligado a pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Si podemos ver la siguiente lámina, esto sobre todo se vería principalmente en la publicidad, en la propaganda turística que promocionaba al país como un destino, en este caso a partir de sus recursos naturales y culturales como las playas, nuevamente señalar el patrimonio arqueológico. En una de estas ilustraciones se puede apreciar justamente ahora varios de estos patrimonios declarados patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces ya se podía de alguna manera visualizar la importancia que el patrimonio cultural ha tenido en México,
y también como parte de la conformación de la identidad nacional, ¿no? Sobre todo a partir de este nacionalismo posrevolucionario y que con el movimiento muralista impulsado por Vasconcelos, pues bueno, esta exaltación de la cultura popular como un referente de la identidad nacional también tendría su cauce en la promoción de México como un destino turístico, ¿no? Sabemos que en el caso de Acapulco, como uno de los primeros destinos importantes de sol y playa, pues posteriormente, durante la década de los 70, sabemos que los centros integralmente planeados como Cancún, como Huatulco, como Loreto, acentuarían la importancia de la actividad turística en México como estrategia de desarrollo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Y esto a qué viene también como parte de estos antecedentes? Pues que curiosamente la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, si bien promovido por el doctor Alfonso Caso, tenía que ver también no solo con que la creación de esta institución vigente hasta el día de hoy, ya con 81 años de existencia, encargada de, pues, de conservar, de proteger, de difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, con esta idea de fortalecer tanto la identidad y la memoria de la sociedad mexicana. Durante el decreto de la creación de la Ley Orgánica en 1938 por el general Lázaro Cárdenas, aquí quise mostrar un extracto del discurso que ante las cámaras legislativas dio el general Cárdenas con la relación a la importancia del patrimonio arqueológico, pero también este patrimonio monumental, arquitectónico, que de alguna manera daría un impulso no solo a la investigación, a los hallazgos científicos, sino que también podría aportar grandes dividendos a la economía nacional a partir de la atracción sobre todo de turismo extranjero, ¿no? Lo cual es curioso si se piensa en estos momentos de pandemia, que lo que se busca es promover y fomentar un turismo interno, ¿no? Un turismo de proximidad. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Y entonces, pues bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con toda la situación que se está viviendo en este momento, pues en esta lámina se ilustra el papel que tiene la institución en cuanto al resguardo, la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la nación, ¿no? En cuanto a las zonas arqueológicas que están administradas por el instituto, al igual que 121 museos, 60 monumentos históricos, y bueno, ¿no? Las tres escuelas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Conservación y Restauración, la Escuela de Antropología del Norte de México, más las bibliotecas y publicaciones, ¿no? Pues, ¿en qué lugar queda el patrimonio cultural en un contexto de pandemia? Si podemos pasar a la siguiente lámina. Justamente a partir del decreto presidencial pronunciado a mediados de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el recorte del 75% al INAH, pues sin duda este recorte relacionado justo con que ese recurso pasaría para atender las necesidades provocadas por la pandemia en el país, pues sin duda están afectando las actividades sustantivas de la institución con relación a la investigación, a la conservación y a la difusión del patrimonio, ¿no? Incluso, como señala Francisco López, exfuncionario y quien estaba al frente de la Dirección de Patrimonio Mundial, pues señala los riesgos de que muchas de estas declaratorias con las que cuenta México puedan estar en riesgo o puedan perderse a partir de esta significativa reducción para actividades de investigación, ¿no? Lo que nos muestra que pareciera que por parte de esta administración pública hay un menosprecio a la cultura, al patrimonio cultural. Obvio, se entiende la situación de emergencia en términos de salud pública, de salud de la población, y esto ha venido a afectar no solo al INAH, ¿no? Sino a diversas instituciones de la administración pública, pero en este caso, con relación al patrimonio cultural, pues vemos que hay un riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Para el caso de nuestro país. En este momento yo
dejaría aquí mi intervención para dar paso a los colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico. Bueno, es una reflexión bastante importante y bastante contextualizada en nuestro país. Vayamos entonces ahora con el doctor Agustín Santana. Nos gustaría mucho escuchar su opinión. El doctor Agustín Santana es doctor en antropología social, es profesor titular de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Es fundador y director de Pasos, revista de turismo y patrimonio cultural, que es una de las revistas más importantes sobre esta temática. Y sus líneas de investigación se enmarcan en la antropología del turismo, el patrimonio cultural y metodologías de la investigación social. Doctor Agustín Santana, desde su perspectiva y considerando su amplia experiencia, ¿qué diría usted al respecto del lugar del patrimonio cultural en las sociedades y en este contexto de pandemia? Buenas tardes a todas y todos y gracias por la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes, con colegas y amigos, ¿no? A mí me gustaría, y casi parto de la reflexión del amigo Federico, resaltando una cosa: el patrimonio no se hace para el turismo, el patrimonio no se inventa para el turismo, ¿no? El patrimonio cultural es parte de la identidad de los pueblos, es una parte muy chiquita de la identidad de los pueblos, pero en principio, desde la época romántica, el patrimonio, le ponemos nombre primero, que es un concepto muy occidental, muy centroeuropeo, ¿no? Y desde ahí, a través de instituciones internacionales, lo nombramos para el resto del planeta, ¿no? O se nombra para el resto del planeta. Y esto tiene consecuencias porque la forma de entenderlo también va entrando como en una especie de canal, ¿no? Un canal que dice por qué es patrimonio y qué no es patrimonio, ¿no? El INAH, tal como yo tuve la suerte, la muy gran suerte de conocer en mi tiempo de formación, que una parte fue en México, al profesor Batalla, al profesor Bonfil Batalla, ¿no? Y desde luego no contemplaba el patrimonio desde el punto de vista turístico, ¿vale? En esa época, digo más, y solo estoy hablando de los años 80, una cosa es que el patrimonio se consumiera en México turísticamente y otra cosa es que se tuviera en cuenta el patrimonio como producto turístico. Son cosas diferentes, ¿no? La promoción, ¿no? Y el uso turístico con el pensar el patrimonio para un tipo de turismo. Son cosas muy diferentes, ¿no? La construcción de producto turístico llegó un poco después, ¿no? Y digo que el patrimonio, en principio, si lo vinculamos a la identidad, es como una frontera, es lo que le dice a un pueblo lo que es, ¿no? Se reconoce y se siente orgulloso de lo que es frente a otros que tendrán un patrimonio diferente al tuyo, ¿no? O más o menos diferente, dependiendo de la cercanía. En el caso de México, con múltiples poblaciones indígenas, no una población indígena, sino múltiples poblaciones indígenas, los patrimonios son patrimonios culturales concretos, identitarios, muy específicos y diferenciados, a veces territorialmente y otras veces confluyentes en el mismo territorio, ¿no? Pasa a un nivel mucho más chiquito donde yo vivo, que es un archipiélago, son islas, con una relación ya muy fluida entre todas, pero que aún así quedan marcas de la distinta configuración original de cada isla, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el turismo? Con el turismo, el patrimonio empieza a ser visto primero como el turismo como un uso más del patrimonio, entre otros, y segundo, empieza a ser visto como una tarjeta de visita. Es decir, es la forma de presentarme ante otros, ¿no? Pero una presentación, ¿no?, que tiene sus riesgos y que debemos asumir. Y se asume a veces inconscientemente, desgraciadamente, pero otras muy conscientemente. Esa tarjeta de visita promueve modificaciones específicas en el patrimonio para ser presentado también de una forma muy determinada. Hay patrimonios que nunca podrán ser presentados tal como los conocemos,
porque simplemente no encajan en los valores de aquellos que van a pagar por verlo, por consumir, ¿no? ¿Qué ocurre con el COVID y el patrimonio? Pues yo me atrevería a decir que casi nada. Es decir, el patrimonio es verdad que va a tener menos financiación. Es verdad que al bajar el turismo se le va a recortar una parte importante, pero en los tiempos en que vivimos de crisis sanitaria mundial muy seria, ¿no? Tan seria como que ha afectado, que se ha declarado pandemia y nos afecta de verdad a todos, yo sinceramente, y como, más como persona que como investigador, creo, no sé si eso se puede separar aquí dentro, por cierto, creo que la gente no está pensando ahora en su identidad, ¿no? El común de los pueblos ahora está pensando en otras cosas, ni siquiera en el patrimonio, la identidad, aquello que me junta, que me separa. Está pensando en su economía y en su seguridad sanitaria, ¿no? Y cualquier gobierno que no anteponga la sanidad, ¿no? Y la economía, ¿no? Lamentablemente por este orden, ¿no? En este momento se le puede declarar de irresponsable o estúpido, ¿no? Cada uno puede coger el apelativo que más le convenga según el momento, ¿no? No creo, dicho así, que el patrimonio sea hoy el punto central para la reflexión de las personas, sí para nosotros, ¿no? Como investigadores, y sí para nosotros será preocupante lo que ocurra con una desfinanciación aún más, ¿no? En algunos casos del patrimonio. Xochitl, cuando tú... Muchas gracias, doctor. Vamos entonces a escuchar al doctor Gerardo Pereiro. El doctor Pereiro es doctor en Antropología Social y también es doctor en Turismo. Él es profesor investigador en la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Duero, en Villarreal, Portugal, y tiene una amplia trayectoria de trabajo sobre turismo cultural en Asturias y en Galicia, en España, en Portugal y en Panamá, donde ha trabajado mucho respecto al turismo con los indígenas Kuna. Buenas tardes, doctor. Escuchamos qué es lo que usted piensa respecto a la importancia del patrimonio cultural en las sociedades y en este contexto de pandemia. Sí, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes intercambiando puntos de vista acerca de un tema que nos interesa, que nos apasiona y que es tan importante para nuestras sociedades como es la relación entre el patrimonio cultural y el turismo. Respondiendo a la cuestión, intentando compartir algunas reflexiones, yo diría que en esta situación de pandemia global, con una parada relativa o una parada, un stop a nivel global, el patrimonio cultural también ha sufrido su parada. También ha experimentado o se ha visto afectado por el miedo, por un miedo al contagio, un contagio del virus. El patrimonio también ha recibido sus virus y ha recibido también una especie de significado de antisociedad. O sea, estamos en una situación también de construcción social antisocietaria y anticomunitaria en cierta medida. Eso ha afectado también al patrimonio. Ejemplos: cierre de los museos, las universidades, los puntos de interés patrimonial, etcétera. La cancelación de eventos culturales, congresos, acerca también del patrimonio, como nosotros hemos tenido que cancelar el congreso de la IBR en nuestra universidad el próximo mes, aplazado para el próximo año. Por otro lado, la situación ha hecho también, ha provocado una parada en el ciclo festivo, patrimonial, en esa relación con la identidad que hablaba Agustín y Santana y Federico Zúñiga, ¿no? Esta parada del ciclo festivo o esta digamos que pérdida de la ritualización anual
ha provocado una cierta adaptación también por digitalización, por virtualización. Algunas fiestas se han hecho online, se han reconstruido algunos rituales festivos comunitarios a través de las redes sociales, se ha virtualizado, se ha inmaterializado en cierta medida determinados tipos de patrimonio cultural, o más que inmaterializado, el conocimiento, la visión o los saberes o el disfrute de esos patrimonios culturales, destacadamente las visitas guiadas a los museos, a puntos de interés ha aumentado, las cámaras en directo, etc. Esa inmaterialización ha provocado nuevas visitas virtuales a museos, museos que por personas que nunca habían visitado, me consta, esos museos físicamente. Pero sí que la situación de pandemia ha creado como una nueva oportunidad para visitarlos, y hay gente que lo ha hecho. Por otro lado, la situación en relación con el patrimonio, entrando ahora un poco más en el patrimonio, ha convertido también o ha construido una webenización de la sociedad, ¿no? De cierta forma, nos ha conectado globalmente de otra forma, o ha potenciado esta conexión a través de las redes digitales, intentando pensar las soluciones que el biopoder ha dado a la situación sanitaria y económica, pero intentando también pensar cuál es la salida para los patrimonios culturales en plural y sus relaciones con la identidad y también con el turismo, como veremos. En esta situación de las soluciones del biopoder dominante, se ha discutido mucho sobre las soluciones de los modelos antilepra o antipeste, que podrían considerarse tal vez dentro de unos años como elementos patrimoniales. Por otro lado, también en esta situación se han creado nuevos archivos del patrimonio. Es decir, un ejemplo al uso en situaciones de crisis o de catástrofe, como fueron los atentados del 11M en Madrid, donde la antropóloga Cristina Sánchez Carretero ha creado un archivo del duelo, ¿no? El dolor. En esta situación se han construido nuevos archivos, nuevos archivos con base en etnografías de confinamiento, etnografías confinadas, en varios lugares del mundo, promovidos por diferentes asociaciones antropológicas y no solamente, sino de las ciencias sociales. Digamos que de cierta forma se ha producido un interés por el archivo de determinado conocimiento cultural que potencialmente puede ser posible de reconvertirse en patrimonio cultural. También asociado a esto, a esta nueva creación de archivos del patrimonio cultural o de los futuros patrimonios culturales, muy ambiguo el concepto de patrimonio cultural aquí, es el desafío que nos ha lanzado la situación para hacer nuevos tipos de investigación, más ligados a las etnografías digitales, a la ciberetnografía y a las entrevistas y grupos de debate online, ¿no? Hacia los cuales la gente se está adaptando. Ello ha implicado también esas nuevas investigaciones los efectos sociales, culturales, económicos y ambientales de la situación del coronavirus en determinados elementos del patrimonio cultural. Lo que es no solamente un desafío metodológico, como también ha supuesto un nuevo desafío teórico, un nuevo desafío epistemológico y un nuevo desafío, incluso diría yo, ontológico. Lo he dejado un poquito por aquí compartiendo estas ideas seguidamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pereiro. Coincido con ustedes en muchos de los puntos. Me parece fundamental este replanteamiento que se tiene que hacer desde la academia respecto a lo que se percibe patrimonio, ¿no? Pero por otro lado también creo que es sumamente importante
pararnos un poquito en este contexto, ¿no? En este contexto que es un poco atrás de lo académico y de lo que es urgente para muchas sociedades, para muchas comunidades que están pensando más en cuestiones, como lo decía el doctor Santana, en cuestiones económicas, en cuestiones de sobrevivencia. Respecto a las cuestiones económicas, entonces me gustaría darle la palabra a la doctora Ángeles Piñar Álvarez. La doctora Piñar es profesora investigadora del Colegio de Veracruz, es una colega muy estimada. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Sociales y ha trabajado desde la academia en el sector turístico y ambiental a nivel local. Ha impartido docencia también, investigación en instituciones de educación superior en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, en España y en México. Por esto tiene una perspectiva bastante global, bastante internacional sobre las cuestiones turísticas. Doctora Ángeles, muy buenos días. Buenos días. En su opinión, ¿cómo ha impactado el COVID-19 al turismo en general y al turismo cultural específicamente? Gracias. Bueno, yo retomaría 3 ideas muy importantes que han citado mis compañeros. Buenos días a todos, a las 89 personas que están ahorita conectadas. Esa parte de, como en México, la publicidad, o sea, cómo se vende desde el siglo XIX el patrimonio natural y cultural, al igual que se ha hecho, por ejemplo, en España, con toda la estrategia que hubo de sol y playa, ¿no? Por otra parte, esa parte de como dice Agustín, la parte de las personas están pensando ahorita en sobrevivir ante la problemática y ante la pérdida de empleo más que en patrimonio. Y por otra parte, lo que dice Gerardo en relación a esa parada brutal que ha habido a nivel de eventos culturales, sociales, que ha puesto en jaque mate, en un stop and go, todo lo que es la economía a nivel internacional y a nivel nacional y por supuesto local, ¿no? Platicando el otro día con el responsable del Parque Nacional Pico de Orizaba, en las comunidades que están ahí es el pico más alto que tiene México, es un parque nacional, la problemática que nace ahorita con respecto a las localidades que se piensan 2 veces antes de recibir a gente que viene de fuera y el visitante por otra parte va buscando la naturaleza y los que viven todos los días en la naturaleza sienten como un poco rechazo y si nos pegan la enfermedad. Entonces se está creando ahí un conflicto que no se va a resolver de un día para otro. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, como economista social que soy, estamos hablando de actividades económicas de larga tradición. O sea, cuando hablamos de cultivo de maíz, de cultivo de café, de cultivo de vainilla, de lo que sea, estamos hablando, y eso no se ha perdido con el COVID, se va a seguir consumiendo. Hablamos de gastronomía, y esa gastronomía es deliciosa en Portugal, en México, en España y por supuesto también a nivel regional de las 7 regiones turísticas que tiene este estado, Veracruz, ¿no? En México. Y hablamos también de la tradición oral, de los mitos y leyendas, pues toda esta parte del COVID va a pasar como un mito, va a pasar como una historia y por supuesto cada cultura, cada una de las 64 idiomas o lenguas indígenas que viven en este país, México, me pongo en la posición ahorita de mexicana, ya tengo también la nacionalidad mexicana, o de los 4 idiomas que se hablan en España, ¿no? Estamos hablando de museos que sí, no estamos ahorita, hablamos de patrimonio cultural, hablamos de museos y por suerte no se trata de un terremoto, no se trata de un tsunami que acaba con toda la infraestructura, estamos hablando de una infraestructura que se mantiene completa, con lo cual yo estimo que el turismo poco a poco se va a ir recuperando a este nivel. Y estamos hablando de unos vestigios arqueológicos que nos recuerdan, ¡hey! El mundo no se acaba con una pandemia. O sea, somos como un grano de arena en la historia del universo y de los planetas. Y bueno, esa parte de la pregunta que me hace Xochitl, pues yo considero que todos estos elementos se tienen que tener en cuenta.
los paisajes, cuando hablamos también de patrimonio, hablamos de paisaje natural y cultural, y estas palabras no son mías, son de Xochitl y son mías porque las hemos ido trabajando a lo largo de estos 2 años que somos pues, como responsables de la parte del turismo en el Colegio de Veracruz. Estamos hablando de que todo esto va a tener consecuencias también positivas. Estamos hablando de un cambio en la relación a la producción agroecológica. O sea, el consumidor ya se ha dado cuenta que su salud depende de la salud de lo que come y más en relación con los cambios de alimentación que se van a tener que estar dando. En Alemania el 25% de la población tiene algún tipo de alergia. El principal consumidor de productos agroecológicos de lo que se produce en España, o sea, prácticamente se lo lleva todo, es Alemania. O sea, a Veracruz, México tiene un potencial enorme para construir patrimonio cultural desde la gastronomía, precisamente por la riqueza que tiene el trópico veracruzano, el trópico mexicano. Y por otra parte, señalar que va a ser necesario en relación al patrimonio un reforzamiento de la seguridad alimentaria en restaurantes y negocios de alimentos. Por supuesto que esto afecta de forma distinta a México que a Portugal, que a España, porque en México el 50% de la producción de alimentos, o sea, de los negocios son informales. El hecho de haber acabado con toda esa informalidad sobre la calle a raíz de la pandemia ha afectado a muchas familias, no personas, a muchas familias. Y bueno, en la recuperación considero que puede ser más lenta como pueda ser en Portugal o pueda ser en España. O sea, como podemos ver, la pandemia ha afectado de forma distinta a unos países y a otros. Para mí, hasta ahí. Esto estamos en la primera pregunta, ¿no, Xochitl? Ya estamos en la segunda. O sea, me paso a la segunda ya directamente. Bueno, pues, ¿cómo ha impactado la COVID al turismo cultural? Pues checando un poco las estadísticas ahorita con la pregunta que decía Xochitl, pues a nivel internacional, antes del COVID se preveía que se iban a mover 43 millones de turistas al año. Estamos hablando que entre el año 2010 al año 2030 se iban a mover unos 1.800 millones de personas. Después del COVID, ya las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, o sea, en el 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. Después del COVID, pues hay una pérdida de 1.200 millones de turistas internacionales que no se han movido a nivel planetario. O sea, estamos hablando de una pérdida, dice la Organización Mundial del Turismo, de 120 millones de puestos de trabajo. A nivel internacional, a nivel México, centrando y reorientando lo que acabo de decir en relación al patrimonio, pues las cuentas satélite de turismo nos decían para finales del 2019 que con datos del 2018 que tenemos que el 8.7% del Producto Interior Bruto en México es debido al turismo, hoteles, restaurantes, transportación, y que emplea a 23 millones de personas o 6% del total de las ocupaciones remuneradas. ¿Qué efectos creen ustedes que va a tener el COVID? En la pérdida de todos esos millones de puestos de trabajo y hasta ahorita, a nivel internacional y nacional, lo que se presentan son escenarios. ¿Qué pasará si se abren las puertas en junio, en julio, en agosto, hasta diciembre? Y los escenarios son, en todos los casos, una gran pérdida de empleo y la necesidad de replantear la actividad turística en muchos sentidos. A nivel de transportación, de restauración, de hoteles, de agencias de viajes, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar esto? ¿No? Entonces, ¿cómo afecta al turismo cultural? Pues ahorita estamos viendo un trabajo, cómo lo afecta al turismo de la gastronomía, por decir un sector muy importante. Y bueno, ahorita, a día de hoy, los chefs y las cocineras tienen un problema grave precisamente por lo que acabo de decir.
Por suerte, la Organización Mundial del Turismo ha abierto como una plataforma desde mayo del 2020 donde se establecen medidas que están apoyando al turismo, al sector turístico en los 193 países de la Organización Mundial del Turismo, y pues preguntan qué está haciendo México en materia de políticas. Pero lo mismo México que Portugal, que cualquier país de los 193, política fiscal, política de empleo y política turística. Y en el caso de México, pues en materia de política fiscal, lo que se está haciendo son medidas, a mi entender, adecuadas pero insuficientes. En materia de política fiscal, pues estábamos hablando que se le está dando unos 25.000 pesos, son unos $1.000 a cada una de las empresas chiquitas. En materia de política de empleo se está haciendo bien poquito porque hay poca coordinación con el sector privado hasta ahorita. En materia de política turística, pues está sobre todo trabajando el turismo doméstico, o sea, más que salir fuera, lo que se está haciendo en fases es saber cómo se implementa el turismo que se llama doméstico o interno aquí en el país. Y por otra parte, pues se han disminuido mucho las medidas de transportación dentro del propio país. Entonces, por supuesto que tiene impacto en el patrimonio natural y patrimonio cultural, pero son impactos positivos y negativos, a mi entender. Gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles. ¿Algún otro de los participantes que quiera complementar o agregar algo más? A ver, el doctor Agustín, ¿alzó la mano? Sí. A ver, el turismo a nivel mundial se ha parado, ¿no? Y todas las medidas que se están tomando, se ha parado en sentido amplio, vamos. Es que simplemente se pararon los aviones, ¿no? Se paró el transporte. Entonces, y esto paró todo el sistema. Pero los aviones ahora pueden empezar a moverse, pero lo que se está trabajando menos, yo no he visto que se esté trabajando prácticamente en ningún país todavía, y para nosotros en Canarias es una preocupación importante. Canarias, aunque somos menos de 2 millones de habitantes, el año pasado, en 2019, tuvimos casi 15 millones y medio de turistas, ¿vale? Digo para que se haga un poco la idea del asunto, ¿no? Los aviones se están empezando a mover, ¿no? Los turoperadores están empezando a moverse, pero no se está trabajando el miedo a volar, el miedo a meterse en un avión, el miedo a que la pandemia o un rebrote de la pandemia te coja fuera de tu país de origen. Alemania ya advirtió a sus ciudadanos que no va a repatriar, que el Estado no va a repatriar a los alemanes que enfermen fuera de Alemania, ¿no? Nuestro principal mercado, uno de nuestros principales mercados, es Alemania junto con Reino Unido. Claro, eso es un problema muy importante, porque si se les mete el miedo en el cuerpo, aunque tengan la posibilidad de moverse, no se van a mover, ¿no? En el caso de España, hubo una encuesta publicada hace un mes, dentro de España, quién pensaba veranear. En España agosto es el mes de vacaciones por excelencia, ¿no? Para los españoles. Bueno, pues solo un 27% pensaba hacer veraneo, ¿no? Y de ese 27%, mayoritariamente, ¿no?, lo harían en coche. Es decir, no cogería un avión. Con lo cual, Canarias, wow, imagínense el miedito que hay a simplemente, aunque abras, no tengas turistas, ¿no? Y tenemos muchos miles de camas, ¿no?, que hay que llenar. Lo que estamos viendo es que hay un incremento de las reservas en turismo rural y en vivienda vacacional, sea formal o no, o sea, esté legalizada o no, a través de plataformas como Airbnb, ¿no?, o HomeAway. Esto tiene implicaciones importantes en cuanto a lo que decía Ángeles del empleo, ¿no? Porque es que simplemente generan menos empleo, ¿no? Lo que tenemos calculado es que el turismo rural y vivienda vacacional genera menos empleo que la hotelería hacia la que está destinado o para la que está creado en Canarias el turismo, que es turismo de masa, ¿no? Tipo Cancún, para entenderlo, ¿no? Y esto tiene problemas muy serios.
estamos en el momento de ir abriendo y se ha abierto hace una semana y lo que ha llegado es puramente testimonial. Todavía no hay prácticamente movimiento turístico. Lo malo es que se prevé que hasta final de año, hasta diciembre, enero, ¿no?, el movimiento va a ser testimonial. El Estado está apoyando la política fiscal y hay un sistema regulatorio que son los ERTE, por el cual gran parte de las empresas vinculadas al turismo, y al turismo en sentido amplio, también el transporte, la gastronomía, se han acogido a este tipo de suspensión temporal, en la que el Estado paga el 70% del salario base de los trabajadores, ¿no? Ojo que estoy hablando del salario base de los trabajadores, ¿no? En turismo se gana mucho más a veces de extras que de base, ¿no? Entonces, pero bueno, como decimos aquí, menos da una piedra, la gente está relativamente cubierta, ¿no? Y eso lo han prolongado la semana pasada, se prolongaron hasta septiembre, hasta el mes de septiembre. A partir de septiembre ya se verá. Los cálculos en escenarios, como decía Ángeles, para el caso nuestro del archipiélago son muy feos, muy feos, muy feos. Los escenarios, el escenario más favorable coloca el nivel de desempleo en un 36% en diciembre, noviembre, diciembre. El más favorable. Xochitl. Muchas gracias, doctor. A mí me llega una inquietud ahorita que están hablando de todo esto. Y bueno, a mí me gustaría que el doctor Gerardo y el doctor Federico nos platicaran un poquito respecto a esta perspectiva, lo que estaban comentando la doctora Ángeles y el doctor Agustín en turismo cultural, pero en el contexto de las comunidades indígenas. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen como antropólogos y además como antropólogos que han trabajado con esta temática específica de patrimonio y turismo? Sí, no sé si el doctor Pereiro quiere primero. Como vean. Doctor Pereiro, Sí. en 3 minutos, su opinión respecto a esto, por favor. A ver, sí que ha habido un impacto del COVID manifiesto en el turismo y en el turismo cultural, pero se ha producido un freno, una parada del turismo internacional y también del nacional, pero también es cierto que desde el punto de vista de los destinos y de los empresarios no han estado parados, es decir, el desempleo ha existido, la crisis económica está ahí, hay una parada del transporte aéreo, sí, pero también hay una reorganización de la actividad. Me gustaría destacar que hay una reorganización de la actividad y es un tiempo de parar para pensar y también para redefinir y repensar destinos, productos, experiencias. Y los pequeños y los medios y los grandes empresarios y determinados destinos están trabajando mucho en la organización de la actividad, pensando no en este verano europeo, entre aspas, sino en el próximo año después de una vacuna, la existencia de una vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, una primera nota de adaptación. Una adaptación que ha supuesto también cierta solidaridad y también cierta tensión, cierto conflicto. Solidaridad con los que estuvieron en primera línea, en el caso europeo, con la lucha contra el coronavirus, y también un cierto conflicto con los gobiernos o con los estados por causa de que el turismo ha sido el gran olvidado en la crisis económica y va a ser el último a recuperar. Pero me gustaría destacar desde mi punto de vista como investigador la capacidad de resiliencia del turismo y del sistema turístico también para reinventarse a diferentes niveles, también las propias comunidades indígenas y las comunidades rurales. En este sentido, algunas adaptaciones, pues la mano de obra del turismo se ha pasado a la agricultura en determinados contextos, dejando de ganar 1.000 euros para ganar 750, como en el caso de Baleares o en países así. No es ni bueno, es algo empírico, observacional también, que nos podemos plantear
también esa readaptación. Es un tiempo también para obras, para reformas en los locales, en los alojamientos, en los hoteles. Es un tiempo también para pensar y preparar el futuro. Hay muchas empresas en Portugal y también en Galicia que están contratando alumnos y exalumnos nuestros y de obra, especialistas en marketing y comunicación digital para adaptarse a los nuevos contextos. Se ha hecho mucha comunicación, mucha rememoración de los destinos y de los productos para intentar personalizar más aún a los visitantes y también para rememorar que el próximo año van a estar ahí o que futuramente estarán ahí. Además, se está trabajando mucho en sustentabilidad y muy rápido en algunos contextos, en algunos destinos, también en algunas comunidades indígenas, con problemas de recursos, con problemas de apoyo, en unos países, en unos destinos con más apoyo público, en otros con menos, pero está trabajando también en la cuestión de la sustentabilidad, en las diferentes partes de la sustentabilidad y la responsabilidad. Un ejemplo también son los sellos, se está intentando recuperar la confianza. La confianza que hablaba Agustín, hablaban otros, hablaba Ángeles también un poco de esta cuestión, es muy importante en turismo y es algo que va a ser muy difícil. Esto no es un tsunami, es algo que permanece más en el tiempo. Si sabemos que los tsunamis tardan aproximadamente entre 6 y 8 meses, según varios colegas que trabajan sobre gestión de riesgos en turismo, esto va a tardar bastante más y va a haber, se están produciendo algunas adaptaciones interesantes de las que me referiré rápidamente. Por lo tanto, la recuperación de la confianza ha hecho que muchos países y destinos hayan creado sellos y certificados de higiene, como el Safe and Clean del turismo de Portugal, etcétera. El ejemplo del Instituto de Calidad Turística Española, con una serie de procedimientos interesantes que están copiando en diferentes países del mundo. Por otro lado, también otro tipo de adaptación es la digitalización de la propia actividad y la nueva comunicación turística de la oferta de productos y destinos, con nuevo marketing y promoción, redefiniendo también el turismo de sol y playa, con el distanciamiento social, los tiempos, el control social visual, más cámaras en las playas, es decir, un ejercicio de biopoder y de control aún más apretado sobre los turistas, ¿no? Y sobre las experiencias de los turistas. Ello ha tenido diferentes efectos también en los países, destinos y productos, y un ejemplo es el turismo en espacio rural y el turismo comunitario en algunas zonas, ¿no? La gente, en el caso europeo, la nota que daba Agustín Santana de ese 27% que pensaba hacer vacaciones, muchos de ellos lo van a hacer en turismo rural, en turismo en espacio rural, que tiene ya, en el caso de Galicia y de Portugal, hoy día, último día de junio por acá, tasas de ocupación del 70 y del 80% ya en el interior de Portugal y de Galicia. Los caminos de Santiago, por ejemplo, otra adaptación, la recuperación del turismo espiritual. No es un problema de identidad, decía Agustín, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el coronavirus ha creado y ha hecho pensar nuestra identidad personal, individual y colectiva. Y ello va a hacer, probablemente, desde mi punto de vista, a tener un efecto rebote en nuevas formas de turismo cultural, como el turismo espiritual, el turismo de peregrinación, el turismo de caminadas, el turismo de naturaleza y el turismo rural. Ahí hay nuevas oportunidades para que la gente se reencuentre a sí mismo, se reencuentre con sus relaciones de amistad, sus relaciones familiares, sus relaciones de comunidad también, o intercomunitarias. Por lo tanto, la nueva perspectiva es la de viajes cortos, nacionales, domésticos, sobre todo es una perspectiva europea, lo que ha supuesto también una redefinición del turismo y una recuperación del turismo de interior como un turismo de refugio, donde hay más confianza, hay más sensación de higiene, de tranquilidad y sobre todo de posibilidad de recuperación de una situación colectiva de postraumática desde una perspectiva de psicología colectiva, es decir, la gente ha estado muy estresada en los confinamientos y si ahora sale a los bares como las hordas doradas que hablaba Turner, la horda dorada del turismo vuelve a nivel doméstico nacional, por lo menos en esta fachada atlántica
de Galicia y Portugal, donde estamos a vivir. La recuperación del turismo de aldea, de la idea de aldea como espacio de encuentro entre locales y visitantes, o incluso un cierto repoblamiento rural y refugio de muchos ciudadanos en estas zonas rurales, revalorizando lo rural como un refugio y creando un cierto nuevo pendularismo, un turismo alternativo según las perspectivas. Muchas gracias, doctor Gerardo. Doctor Federico, ¿quisiera añadir algo más? Sí, no sé si sería posible poner la siguiente lámina que tiene que ver con la infraestructura cultural en México y los patrimonios, para justamente, sí, esa. Bueno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en términos económicos, se sabe que para el país, para México, el turismo, pues, representa la segunda o la tercera fuente de ingresos, ¿no? Y específicamente para el caso del turismo cultural, la Secretaría de Turismo Federal, ¿no? Lo señala. El turismo cultural significa una derrama económica, estos datos de 2016. Yo traté de buscar información actualizada y hasta el momento esta es la que sigue de alguna manera vigente. Representa 184,000 millones de pesos, ¿no? Para el mercado nacional, ¿no? Y lo interesante es que una de estas formas por las cuales se haya promovido e impulsado el turismo cultural, solo detrás quizás del turismo de sol y playa, sería justamente pues, el programa Pueblos Mágicos, ¿no? 121 pueblos mágicos, que si bien ha sido un programa que también no ha estado exento de fuertes críticas, porque por un lado ha generado procesos de gentrificación rural, como dicen algunos autores, u otros que señalan que solo ha significado una especie de política cosmética para muchos de estos pueblos que apuestan por estar dentro de este programa. Pues bueno, esto nos da cuenta de la importancia de que el turismo cultural tiene para el país, y también justamente hace unos días en otro conversatorio reflexionábamos con esta relación del turismo con la alimentación en el contexto de pandemia, justamente el repensar no solo el turismo como esta nueva realidad turística, ¿no? Pensar que el turismo ya no será igual, y esto también obliga a repensar lo rural o la ruralidad, que en el caso de México pues contrasta quizás con Europa, ¿no? De entrada, la pandemia pues obligó a revivir la economía campesina, y entonces ahí pensar no solo en el turismo rural, sino en el agroturismo, en el turismo de naturaleza, como otras alternativas que precisamente en este contexto puedan generar un mayor impacto en términos de sostenibilidad ambiental, cultural, económica, con relación a esta necesidad de esta nueva transición socioecológica, justamente para revalorar el campo, revalorar los productos, el patrimonio agroalimentario y el patrimonio biocultural, en términos de una sana alimentación. Se está promoviendo la revaloración de la dieta de la milpa o la dieta mesoamericana, precisamente como una forma de incentivar el interés por el turismo gastronómico o el turismo gastrocultural. Justo en este momento que estamos realizando una investigación con relación a rutas turísticas y el papel que guardan también los festivales y eventos de gastronomía y de cocina tradicional en los estados de Michoacán y Oaxaca. Por ejemplo, para las capitales como Ciudad y Morelia, registramos alrededor de casi 80 festivales y eventos de cocina tradicional y de gastronomía a lo largo de todo el año, ¿no? Con esta situación de pandemia, pues esto obliga a replantear estas actividades que por las dimensiones en cuanto a infraestructura, logística para el desarrollo de este tipo de eventos y por la derrama económica que significa para estos estados, conlleva a pensar cómo se van a realizar, ¿no? Esto con el fin de mantener una oferta turística permanente a lo largo del año,
y porque también el turismo gastronómico, de acuerdo con datos del INEGI, representa un ingreso importante para el Producto Interno Bruto, ¿no? Alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, genera entre 5 millones de empleos directos e indirectos y es una aportación importante para la economía del país, ¿no? En ese sentido, es por eso que el tema del turismo rural, del agroturismo, de este turismo de base comunitaria, se plantea junto a otras modalidades, ¿no? Como el enoturismo, se plantea como una alternativa para reactivar la economía nacional. Las cámaras empresariales están ya solicitando, ¿no? Que de alguna manera se reactive ya de manera gradual la actividad. Se están pensando ya en varias campañas de promoción, no solo sobre todo para el mercado doméstico, el mercado interno, como mencionaba el doctor Pereiro y la doctora Ángeles, sobre todo pensando en ese turismo de proximidad, ¿no? Este turismo interno que implique no realizar largos desplazamientos, ¿no? Sino a aquellos destinos más cercanos a nuestros lugares de residencia y bueno, sobre todo también a partir del aprovechamiento de las tecnologías, de la información y de la comunicación, ¿no? Todas estas aplicaciones que se están desarrollando en el caso de los museos, para visitas virtuales, por ejemplo, el tema, como mencionaba, de esta revaloración del patrimonio agroalimentario, pero también hay que pensar en la realidad que vive el país en términos de violencia, de inseguridad, y precisamente muchos espacios rurales se han visto afectados por esta situación. Entonces, además, aunado al contexto de pandemia, muchas comunidades están restringiendo el acceso a foráneos, ¿no? No solo a turistas, incluso revisando información disponible en línea como parte de estos procesos de etnografías, de etnografías digitales. En muchos casos también se está restringiendo el acceso a médicos, a gente ajena a las comunidades. Entonces, eso plantea cuestionar si muchas de estas comunidades, que si bien no dependen completamente del turismo, sino que lo complementan sus economías con la actividad turística, estarán dispuestas a permitir el acceso por un lado, el Estado promociona los destinos, pero a veces no se consulta a las comunidades si estas están dispuestas o no a permitir el ingreso de turistas. Como mencionaban, pude revisar en algunas notas justamente que hubo conatos de violencia o que se restringió el acceso a turistas en varios destinos de playa, por ejemplo en Nayarit o en varias comunidades en Michoacán, ¿no? Por este temor al contagio. Porque también hay que tomar en cuenta que una de las críticas que se ha hecho en este momento, que han hecho muchos pueblos y comunidades, es que se sienten abandonadas, ¿no? En este contexto de pandemia. Entonces, pensar si estarían dispuestas a abrirse a que regrese el turismo, sí es, aunque se esté promocionando como el turismo rural y el agroturismo como las alternativas para ir reactivando la actividad en el país, también es cierto que algunos resultados que arrojaron estudios, por ejemplo, por parte de colegas de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, señalaban que la gente, en cuanto haya posibilidad de volver a viajar, van a elegir como destinos las playas, ¿no? Y sobre todo en sectores de población muy específicos, como son los jóvenes, serían las playas. Yo pienso que en segundo lugar sería justamente pues los pueblos mágicos, ¿no? Y a partir de ahí, pues las pequeñas comunidades que de alguna manera también se benefician de manera indirecta o que están cercanas a estos pueblos mágicos, ¿no? Habría que pensar que los contextos son completamente distintos y que, bueno, la situación que se vive en el país no es tan propicia, aunque los empresarios, aunque la misma administración pública esté pugnando porque
esta reactivación sea gradual, ¿no? De ahí incluso repensar en estas nuevas formas de hacer turismo, ¿no? Estos turismos de proximidad relacionados ahora con el slow tourism o el turismo inclusivo o el turismo responsable, estas certificaciones de las que mencionaba el doctor Pereiro, relacionadas sobre todo justamente para destinos rurales, ¿no? Todavía no, pues apenas están pensando en estos protocolos, en qué es lo que sería viable en ir desarrollando, pero tan solo con esta lámina yo quería ilustrar la importancia que el turismo cultural tiene en México a partir de todas estas manifestaciones del patrimonio cultural, material e inmaterial, que bueno, también se han visto afectadas porque muchas forman parte de celebraciones comunitarias, ¿no? Retomando un poco lo que decía también el doctor Pereiro, ¿no? Esto ha dado paso a mecanismos de sustitución y nuevos rituales, ¿no? A que si bien hubo un duelo comunitario de la no celebración, al mismo tiempo esto implicó la reinvención de los rituales o celebraciones reducidas o en espacios virtuales, ¿no? Yo cerraría mi intervención con esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Han estado respondiendo a algunos otros tópicos que teníamos contemplados respecto a, por ejemplo, pues cómo sería el turismo post pandemia, ¿no? Me parece que todos estamos de acuerdo en esta reconfiguración de esta actividad. En estos momentos ya está abierto el chat para los que tengan alguna pregunta, algún comentario, y al finalizar la participación de nuestros ponentes, estaré yo leyendo algunos comentarios y preguntas que tuvieran por ahí. Doctor Agustín, hay una pregunta que me gustaría que nos ayudara usted a esclarecer. Hablando ya más institucionalmente, la UNESCO, por ejemplo, la UNESCO, el ICOMOS, la Organización Mundial del Turismo, están haciendo alguna acción precisamente para mantener a flote el turismo cultural durante la pandemia. Y bueno, y si están haciendo algo, ¿usted cree que son las medidas pertinentes? ¿Lo están encauzando de buena forma? ¿Qué nos respondería? A ver, durante lo que es la pandemia, no. O sea, lo único que se está haciendo, o sea, no se está haciendo por el turismo cultural o por en este momento, ¿no? Lo que sí se ha hecho es promover el consumo de patrimonial, ¿no? A futuro, pero un futuro incierto, ¿no? O sea, no se sabe cuándo va a ser ese futuro, ¿no? Pero sí es verdad que se está promoviendo la visita, o si quieres la revisitación, y sobre todo a través de, como decía Gerardo antes, de los entornos virtuales. Yo creo que durante el confinamiento, por lo que yo no he hecho ningún trabajo de campo en etnografía para eso, ¿no? Sino es más intuición que otra cosa a través del seguimiento de algunas redes. Yo creo que ha habido más gente visitando el patrimonio virtualmente en estos 2 meses que en los últimos 2 años, ¿no? O sea, gente que no había visto absolutamente nada no se había fijado en la Catedral de Santiago ni pasando por delante de ella, ahora ya puede hablarte de dónde está, pues, la Juanita y todo lo demás, ¿no? Es decir, hay una parte formal que, bueno, que están haciendo hincapié y que se está moviendo, ¿no? Más o menos, ¿no? Otra parte que se va a mover a futuro y que vino para quedarse, que es esta parte virtual. Yo creo que si en algo ha favorecido ha sido la creación de muchos entornos virtuales vinculados al patrimonio, y eso va a seguir ahí, y son una magnífica herramienta didáctica, ¿no? Además de turística, ¿no? Que también van a ser una importante herramienta didáctica. El turista que no viaja no renta, y el turista que no renta cuesta, ¿no? Es decir, que ese no nos gusta, ¿no? Y luego hay otra parte, ¿no?
que son los movimientos a nivel local, ¿no? A nivel local por regiones, digámoslo así, ¿no? O sea, cómo algunos países están reconduciendo su imagen hacia el patrimonio. O sea, no es reconduciendo todavía, creo que es un poco pronto para decir que hay una reconducción del turismo, ¿no? O del producto turístico, pero sí reconduciendo la imagen de los países hacia el patrimonio, las personas, ¿no? Y sobre todo las sensaciones o las emociones en el consumo del patrimonio, ¿no? Y esto va a ser, creo, que va a tener mucha importancia en el turismo que salga de esto. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar respecto a cómo se está manejando desde los organismos oficiales? El doctor Gerardo hace un ratito alzó la mano. A ver, doctor Federico. ¿El doctor Gerardo había alzado la mano también? Tienen los micros apagados. No sé si quiere que primero el doctor Gerardo comente. Como desee. Sí, adelante. Federico. Yo primero, entonces, al final. Sí. Bueno, me gustaría entonces compartir algunas ideas, ¿no? Siguiendo un poco el raciocinio del profesor Agustín Santana ahora, en su última intervención, ¿no? Que hablaba de la reconducción de la imagen de muchos países hacia el patrimonio cultural, como hacia las personas, las emociones y las sensaciones en el consumo del patrimonio cultural. Y en este sentido yo creo que hay una nueva oportunidad también para hacer un nuevo contrato con la naturaleza, el patrimonio cultural, las identidades y las comunidades. Y esta nueva oportunidad nos debe llevar también a cuestionar determinados modelos masificados con efectos negativos sobre el patrimonio cultural, ¿no? El tan manido overtourism o sobreturismo frente a otras zonas de infraturismo, ¿no? En este sentido hay reacciones diferentes y desiguales, ¿no? En el futuro probablemente tendremos menos capital económico en las clases medias y probablemente esto vaya a condicionar también nuevas formas de hacer turismo, no solamente en cuanto a la movilidad, sino como bien hablaba Agustín Santana, en cuanto a la forma de consumir, a la forma de vivenciar, de experimentar, de experienciar, de vivenciar esos patrimonios culturales y naturales. En este sentido, yo creo que es muy importante documentar estos procesos, interpretarlos, comprenderlos y también construir conocimiento en relación con los diferentes agentes participantes en estos procesos de recomposición identitaria, ¿no? En crisis económica, pero también en crisis post-traumática, colectiva. En este sentido, el turismo puede actuar como un espacio de tiempo, un cronotopos del duelo, para hacer ese duelo colectivo necesario, pero también creo que es una oportunidad también para la procura de la eudamonía, no tanto de la felicidad, como la película ¿Dónde está la felicidad?, sino en un sentido de cómo el turismo también hace parte de las identidades de las personas, no es algo ajeno a las comunidades, no es algo ajeno a los destinos ni a las personas, y como también es una oportunidad para procurar esa eudamonía, una nueva eudamonía tal vez muy matizada, aunque el sistema capitalista es tan fuerte y tan dominante que tiene una capacidad de reinventarse a sí mismo increíble, pero sí que hay movimientos globales, como os hablaba antes, de transición, no solamente de transición ecológica, como transición social, comunitaria, que hace que en esta situación de pandemia haya un poquito de espacio mayor para la reflexividad sobre la vida, reflexividad sobre la muerte, sobre la fragilidad humana, sobre los sentidos humanos, de la vida en comunidad, sobre los conflictos, sobre las tensiones que también han aumentado mucho en este periodo de cuarentena y de confinamiento, y sobre todo sobre los cambios
sociales, culturales y económicos que se están produciendo, ¿no? En este sentido, yo daría algunas notas también, o algunas opciones frente a las dialécticas, algunas posibilidades. Una de ellas es la inversión en educación patrimonial, pero también educación turística. Esto creo que se va a notar, yo creo que la expectativa en los cursos más ligados al patrimonio y al turismo. Otra recomendación que se podría dar en esta relación compleja entre patrimonio cultural y turismo es la posibilidad de descolonizar más aún el patrimonio. Lo estamos viendo ahora en estas situaciones de protesta contra el racismo en diferentes países del mundo, desde el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces creo que también hay una nueva oportunidad para descolonizar los patrimonios culturales, ¿no? La idea del Colón, el descubrimiento de la América Latina o a Yala, ver quién descubre a quién. Entonces creo que también es una buena oportunidad para no solamente dar visibilidad sobre los excesos del turismo, los efectos negativos del turismo, maximizar los beneficios positivos, sino también para descolonizar determinadas prácticas turísticas, aprovechando, como os digo, las oportunidades de la sociedad digital, pero también aprovechando nuevos movimientos sociales, los nuevos romanticismos, diría yo, emocionales y también afectivos, ¿no? En relación con el pasado, ¿no? Un turismo más creativo, ¿no? Y pensando no solamente los patrimonios para los de fuera, sino también el patrimonio para los de dentro y para una relación de nuevas convivencias y de reinvención de la convivencia entre los locales y los visitantes en este sentido. Por lo tanto, yo creo que también es una oportunidad para buscar nuevas posibilidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya que ir acotando por la cuestión de tiempo y pues ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes en tres minutos máximo, así muy concreto, nos dieran su opinión respecto al desarrollo comunitario y sustentable. ¿Cómo podemos transferir el conocimiento sobre el patrimonio y el turismo cultural precisamente para lograr un desarrollo comunitario y sustentable? Empezamos con la doctora Ángeles, por favor. ¿Tu micrófono? Han cancelado. Órale, muy bien, gracias. Hay una institución que ya era brevemente lo que quería comentar, una institución que es la Asociación de Científicos y Expertos en Turismo, donde hay investigadores de toda Latinoamérica y de España que ya están haciendo propuestas muy interesantes a nivel de trabajar con las empresas de transportación, con los alojamientos, con el sector público, que eso va a ser fundamental. No lo hemos nombrado hasta ahorita, pero el sector público en temas de planeación, programación y gestión del territorio juega un papel muy importante, ¿no? Ahora el sector público ha jugado un papel importante, como que ha hecho frente conjuntamente a la pandemia, a ver si hace también frente para apoyar el sector turístico, ¿no? Y yo creo que ahí la Organización Mundial del Turismo está cumpliendo con su deber para los 193 países que la conforman y ha abierto como esa plataforma para ver las medidas que cada país está llevando a cabo en función de unos criterios que ha establecido y que ya nombré actualmente. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvaguardar la gestión del patrimonio en términos de turismo cultural? O dicho de otra forma, ¿qué se va a necesitar con la nueva normalidad? Es la propuesta que hacen, ¿no? Xochitl, las preguntas. Yo nombraría 6 puntos muy brevemente. El sector productivo turístico y gastronómico tiene que hacer un esfuerzo en materia de responsabilidad social y ambiental. No solamente económica, sino ver cómo se va a inmiscuir en el tema de producir menos residuos, temas de conservación del agua, de ahorro energético, de ahorro de agua, responsabilidad social y ambiental. Nosotros como consumidores también tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a consumir, qué productos vamos a consumir. ¿Vamos a consumir local o nos vale cacahuate consumir de donde sea? Con todas las implicaciones que trae todo eso en el transporte.
Otro punto también es tener, como dirían mis compañeros Agustín y Gerardo, un poco más, lo llamaría yo, humildad intelectual. También nosotros como investigadores podemos vivir con incertidumbre. El problema no es la incertidumbre y la crisis. Tenemos que aprender a gestionarla. Y cada uno de nosotros, como sujetos, como profesionales. Eso es otro tema que cada uno debe de hacer. En temas de México, por ejemplo, se ha vendido mucho el tema de inseguridad. España siempre vende mucho el tema de seguridad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vender, para garantizar seguridad antes, durante y después de la experiencia turística? Otro punto importante post-pandemia va a ser de verdad la planeación estratégica y la gestión de destino. Ahí juega un papel fundamental el municipio. El municipio hoy por hoy en Veracruz, que es de lo que más se ha investigado, hemos investigado en el Colegio de Veracruz, deja mucho que desear en esa materia. O sea, cómo se crean planes y programas sectoriales de turismo con la población. Y cuando digo población estoy hablando del sector hotelero, restaurantero, los guías, los artesanos, porque todos conforman parte de esa planeación. Hay que invertir en tecnología y conocimiento. O sea, si hay algo, como dice Gerardo y Agustín y Federico, es precisamente cómo se ha expandido toda esta cuestión de la tecnología y el conocimiento y cómo eso nos va a ayudar a desarrollar nuevos productos con un enfoque local y para un turismo, impulsando ahorita en un primer término lo que es el turismo nacional, el turismo local, que impulse lo que dice Xochitl, el turismo a nivel de las comunidades. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de localidades, podemos hablar de varias localidades, pero se hace falta investigar a nivel de destino, se necesitan trajes a la medida. Y normalmente las políticas públicas vienen de arriba abajo y no se hacen las estrategias con la población, con la comunidad. Si no se les tiene en cuenta a la hora de planear, difícilmente van a tomar parte y van a participar en cualquier tipo de trabajo de nueva reestructuración, ¿no? Es un poco lo que quiero añadir en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ángeles. Doctor Federico, para ir cerrando también, ¿cómo podríamos transferir el conocimiento sobre el patrimonio del turismo cultural respecto al desarrollo comunitario sustentable? Sí, no sé si sería posible poner las dos últimas láminas a partir de la lámina 13, un poco complementando lo que dice la doctora Ángeles. Sí, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo tiene un apartado sobre turismo cultural y COVID-19 y, por ejemplo, ellos han señalado igual 6 puntos para la recuperación del turismo cultural, ¿no? Entre ellos está pues mejorar el intercambio de información y datos entre los sectores, inspirar un futuro más sostenible, ¿no? Para el turismo cultural, formar una fuerza de trabajo en el turismo y la cultura que sea más resiliente, como bien había mencionado en un principio el doctor Pereiro, fortalecer las estructuras de gobernanza para una mejor coordinación e intercambio de información. Y aquí sería importante pensar justamente en la gestión comunitaria, ¿no? En los contextos comunitarios en los que se pretenden desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Justamente la crítica es que muchos de estos son impuestos o las comunidades no son consultadas, a veces ni siquiera saben que forman parte de rutas turísticas, ¿no? Las comunidades, ¿no? Y entonces hay que pensar en esta triada en donde está presente la comunidad, las instituciones públicas y la academia, y en algunos casos las instituciones privadas, ¿no? Para pensar en una gestión adecuada del patrimonio en términos de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? En términos de sostenibilidad económica, ambiental, social, ¿no? Yo creo que es justamente antes de pensar en el desarrollo de estos proyectos, pensar en diagnósticos comunitarios para detectar las necesidades reales de las comunidades, ¿no? Sabemos que el turismo es un complemento de muchas economías campesinas, de muchas economías locales, ¿no?
y que lo que se trata es de que no haya una dependencia total de la actividad, porque entonces, como la situación que nos aqueja a nivel mundial en este momento, pues nos damos cuenta que no depender solamente del turismo es arriesgado. Entonces, pues sí, se están promoviendo estas certificaciones, ¿no? Así como hay certificaciones para destinos, para productos orgánicos, pues ahora también estas certificaciones, por ejemplo, de esto del patrimonio en verde tiene que ver con la implementación de infraestructuras verdes, ¿no? El manejo de ecotecnias en varios establecimientos, en hoteles, en infraestructuras turísticas. Y también, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, lo que tendría que ver con estas nuevas formas de hacer turismo, ¿no? Esto que también obviamente hay que cuestionarlo, y si no viene a ser parte más de estos conceptos que muchas veces difieren de la realidad social o de la práctica, como es este llamado turismo regenerativo, que mencionaba Slow Tourism, que es derivado del movimiento Slow Food, ¿no? Precisamente, que tiene que ver con la emisión con la movilidad hacia destinos más próximos, los medios de transporte que se están utilizando menos contaminante, con la reducción precisamente de los impactos de carbono que generan estos desplazamientos, justamente con un aprovechamiento de la cocina tradicional, un turismo más de experiencias en cuanto a la interacción con los locales. De ahí esta reflexión de repensar pues la ruralidad, de repensar el turismo, ¿no? Este vínculo entre patrimonio, ¿no? Y cuando digo patrimonio, pues hablo de patrimonio inmaterial, de patrimonio biocultural, de este patrimonio agroalimentario, del cual no se puede disociar, ¿no? Creo que un gran error que se ha dado es justamente que si bien el patrimonio es un concepto que hoy en día es disputado por diversas disciplinas, también se ha disociado, se ha separado, ¿no? Lo cultural, lo material de lo inmaterial, y entonces por eso cuando digo que lo biocultural está íntimamente relacionado con lo inmaterial, pues aquí es donde esta revaloración por ejemplo, del patrimonio agroalimentario puede dar sustento a esto que se ha llamado también gastronomía sostenible, ¿no? Que justamente a la semana pasada, antepasada, fue el Día de la Gastronomía Sostenible, y esto implica pensar en una alimentación más sana, en que lo que se plantea en perspectiva es que los turistas lo que van a buscar serán destinos más seguros y obviamente sostenibles, ¿no? Entonces, en términos también del desarrollo territorial y de las comunidades, es como habría que pensarlo, ¿no? Yo con eso cerraría mi reflexión. Muchas gracias, doctor Federico. Doctor Agustín, para ir cerrando. Rápidamente para dejar tiempo a preguntas. Siguiendo un poco en la línea de lo que Ángeles comentaba, yo creo que, intentando resumir mucho, plantearía a futuro 5 puntos. Análisis de la gobernanza, ¿no? Creo que, y los he intentado ordenar por importancia, ¿no? O sea, un análisis de la gobernanza de los distintos territorios, porque es a partir de ahí donde vamos a poder actuar, de donde cómo vamos a poder transferir conocimiento, ¿no? Un segundo punto es hacer hincapié en que las responsabilidades, eso que llamamos turismo responsable, sostenible o como quieran llamarlo, no está en el aire, está en las responsabilidades de todos los actores, por eso viene después de la gobernanza. Es decir, determinemos los actores y una vez determinados los actores empecemos a hablar cuáles son las responsabilidades en las acciones de cada actor, ¿no? Sea el que sea. A veces será un actor individual, a veces serán instituciones, a veces serán empresas, ¿no? O colectivos, ¿no? En tercer lugar, dar respuesta, tendremos que con cada uno aportar el grano de arena para dar respuesta a la gran demanda y preocupación que hay por los datos, ¿no? Están todas las instituciones y agrupaciones empresariales pidiendo datos y cuadros de mando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que también frenar un poco y pensar en cómo se están tomando estos datos, cuáles son las fuentes de los datos, ¿no?
con qué o cómo se están determinando y cómo deberíamos determinar indicadores, ¿no? Indicadores complejos o conjuntos de datos complejos, ¿no? Y cómo y para qué se van a tratar estos datos, ¿no? Es eso que se habla del Big Data continuamente, ¿no? Y parece que es algo así, que está en el aire, y no está en el aire, está en el día a día y en la toma de decisiones. En cuarto lugar, quitarnos un poco los velos en las academias y trabajar en toda la medida de lo posible con las distintas partes del sistema turístico, con los profesionales, con las administraciones, con las empresas, ¿no? Y con los lobbies, si es posible, con los lobbies es con quien más difícil es trabajar, para intentar hasta cierto punto poner nuestro grano de arena en la cordura de la planificación y la estrategia que va a ser imprescindible para la recuperación, ¿no? Y en quinto lugar, y lo dejo en quinto, pero porque no sé dónde colocarlo, porque para mí es fundamental, es central, ¿no? Es la formación, ¿no? Se necesita recualificar a gran parte de la fuerza de trabajo del sistema turístico y a lo mejor incluso a nosotros mismos, ¿no? Una recualificación importante en una situación que ninguno ha vivido, o sea, por mucho gurú, por mucha gente con bola de cristal diciéndonos lo que va a pasar, ¿no? Nadie lo ha vivido, ¿no? O sea, de las generaciones que estamos, ninguno ha pasado por una pandemia y nadie ha pasado por un cero turístico mundial como, casi cero turístico mundial como la que ha pasado ahora, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que repensar nuestra propia cualificación como, no como, tanto como investigadores, pero sí como algo conocedores, ¿no? Estudiantes permanentes del turismo, ¿no? Solo una cosita más, que es casi como pregunta, ¿no? Hacia el mundo. ¿Acabaremos patrimonializando el virus? Pues ya lo veremos en un futuro. Muchas gracias, doctor Agustín. Y vamos a finalizar con el doctor Pereiro. Para cerrar, doctor Pereiro, ¿cómo podemos transferir el conocimiento sobre el patrimonio y el turismo cultural para un desarrollo comunitario y sustentable? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que un buen ejemplo es Pasos, ¿no? Pasos, revista Patrimonio Cultural y Turismo. Aquí Agustín Santana, el creador de la criatura y de la cual los herederos reivindicamos su herencia y la cual tenemos la suerte de hacer Pasos. Pasos, además de una revista, es una plataforma. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que yo pienso que es y debe ser en este sentido el RSI, ¿no? La responsabilidad social investigadora, que es compartir el conocimiento en acceso abierto como hablaba Agustín, en algunos de esos 5 puntos, trabajar no solamente con el sistema turístico, sino también en la línea de la planificación y la recuperación con las comunidades detentoras de patrimonios culturales y turísticos. Por lo tanto, yo creo que la clave está en la responsabilidad social investigadora, algo que en estos tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino por el dominio en el campo científico del turismo, del mundo anglosajónico y de las publicaciones muchas veces en lengua inglesa, dominantes, que dificultan un poco también esa, yo no diría transferencia, pero sí ese co-investigación o co-conocimiento, co-creación del conocimiento y devolución o compartir el conocimiento con sus protagonistas. Y por otro lado, una nota más, yo creo que respondiendo a la cuestión que se nos lanzaba, que es la idea del bien público, no solo de la investigación y su sentido público y la necesidad del sentido público, algo que está permanentemente en cuestión por las privatizaciones o pseudo privatizaciones que de nuestro conocimiento generado con dineros públicos, la mayor parte con inversión estatal pública, es apropiada por grandes empresas de mediación en las publicaciones del conocimiento académico sobre el turismo. En este sentido, la investigación sobre el turismo
no solamente la empresarial, particular y para estudios de mercado, sino la investigación científica en general, debe tener, desde mi punto de vista, también un sentido de bien público colectivo, ¿no? Como también así lo manifiestan cada vez más gobiernos y entidades de gobernanza turística en el sentido del turismo, el propio turismo, como, no solamente como patrimonio casi humano, sino como el derecho al turismo. Y yo, en este sentido, y ya acabo, hablaría del derecho de los pueblos, de la gente de las comunidades y de los agentes sociales a tener un buen conocimiento sobre la actividad turística y un conocimiento público sobre el turismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me parece que ha sido una sesión bastante enriquecedora, con bastantes ideas que tenemos que replantear, con bastantes temas que se quedan ahí pendientes para la discusión. Desafortunadamente el tiempo pues no es nuestro aliado en estos momentos, pero bueno, esperemos continuar con estas discusiones en otros momentos. Tenemos ya una participación de los asistentes. Hay por ahí algunos saludos de personas que nos están escuchando y que nos están viendo en Panamá, algunos otros que nos están viendo en Argentina. Y tenemos algunos comentarios. De Vane dice: considero que se deben establecer estrategias desde la modificación de nuestros contactos para un cambio de cultura respecto a acercamientos a espacios culturales y no tanto recreativos como son las playas. Hay una pregunta de Santa Luis Cruz. Pregunta: ¿están aplicando un ajuste a museos o lugares de patrimonio donde ya se quede implementado las visitas virtuales o solo es una adaptación momentánea? No sé si alguien quiere responder cuál es su perspectiva. ¿Se va a quedar, ya se va a instaurar como una nueva forma de visitar estos espacios virtualmente a partir de este momento? Bueno, a partir del COVID. ¿O sí será solo...? Sí, sí. No. Entonces, esto se queda, ¿eh? Se queda. Sí. Bien, muchas gracias. Analía dice: considero importante destacar 2 puntos como centrales a trabajar, que son el miedo y la inseguridad que ha generado este contexto post-COVID-19, como planteaba el doctor Santana Talavera. Anel Vázquez comenta, nos pregunta: ¿qué pasa con el turismo de escasos recursos? El que viaja en tours express de 1 o 2 días. ¿Cómo influye en la reactivación del turismo local esta modalidad de transportación donde viajan en aglomeraciones como minivans o buses? ¿Qué tanta seguridad volvería a tener el turista para viajar de esta manera? Una cuestión que está preocupando en algunos grupos desde que empiezan a plantearse soluciones para reactivar el turismo es que casi cualquier cosa que se quiera hacer implica costes. Es decir, cualquier elemento que se quiera poner en práctica para minimizar riesgos implica costes, ¿no? Normalmente los costes repercuten sobre, ¿no?, el turista, sobre el cliente. Si esos costes repercuten sobre el cliente, estoy intentando seguir los pasos uno a uno, al final subirán precios y al turista que estaba en el límite para practicar turismo, ese turismo de bajos ingresos, pues podría quedarse fuera o tendría que asumir riesgos no deseados. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El doctor René Murrieta, profesor investigador también del Colegio de Veracruz, pregunta: el financiamiento hacia fortalecer el patrimonio, ¿por qué en muchos casos se ve subvaluado por los gobiernos? El caso de México, ¿hacia dónde va con estos recortes presupuestales? A ver, bueno, doctor, no puedo responder por México. Doctor Federico, creo que quiere usted hablar, pero tiene el micrófono apagado. Micro apagado.
A ver, ¿ahí se escucha ya? Sí, sí, bien, gracias. Sí, lo trataba de ilustrar justamente con estas imágenes de diversos medios nacionales. Incluso, bueno, ha habido voces a nivel internacional que se han manifestado con cartas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, bueno, ¿no? El papel del INAH. Sabemos que es insuficiente el presupuesto, como el personal de investigación, de custodios, es insuficiente para atender todas las necesidades que hay con relación a la protección y a la conservación del patrimonio del país, ¿no? Esto resulta insuficiente. La situación es que estos recortes presupuestales no son de esta administración, son de administraciones anteriores, y en este contexto de pandemia se vino a agravar con una reducción significativa. O sea, esto paró completamente las actividades. De hecho, como parte de las sugerencias ante los riesgos de contagio, las recomendaciones que se hizo a todo el personal académico como administrativo al interior de la institución es que se pararon incluso todas las actividades de trabajo de campo, ¿no? De salir a campo, lo que decía el doctor Pereiro, ¿no? De ahora, a través de las plataformas digitales, de las redes virtuales, hacer estas etnografías digitales, el uso de estas etnografías de confinamiento, el uso de estas etnografías, ¿no? Donde las redes sociales son una buena fuente de información para medir el pulso con relación a la opinión de la diversidad de actores que están viéndose afectados por esta situación. Y bueno, ¿no? Esto ha derivado que investigadores, incluso estudiantes, porque el presupuesto también afecta a la Escuela Nacional de Antropología, a la Escuela de Conservación y Restauración, en cuanto a las actividades a desarrollar incluso para el próximo ciclo escolar. O sea, hay un riesgo de que justamente, incluso se especula que esto podría dar parte ser parte dentro de estas políticas neoliberales de recortes a los presupuestos, que el INAH pudiera desaparecer, ¿no? Ante esta grave afectación. Justamente se entiende la necesidad de que mucho del recurso de la administración federal se destine a atender los problemas de salud de la población, del país. Lo que se cuestiona es que entonces, ¿por qué no se están parando los proyectos como el tren transísmico, el tren Maya, precisamente, y esos recursos no se destinan también a atender las necesidades de salud de la población? ¿Por qué lo hemos criticado desde adentro de la institución? ¿Por qué no se dejan de rentar espacios lujosos como la sede del INAH en la zona rosa, que el edificio, la renta mensual es bastante considerable? ¿Por qué la renta de equipo, de vehículos? O sea, ¿por qué no pasa a ser patrimonio propio de la institución en vez de tener que seguirlo subrogando, ¿no? Que ahí se destina bastante recurso de la institución para eso, cuando se podría tener el recurso propio. Y bueno, la gran crítica, ¿por qué entonces no se ha parado todo el presupuesto que se está destinando al Tren Maya, cuando incluso se ha cuestionado a partir de las opiniones del señor Jiménez Pons, ¿no? Esto de, bueno, habrá riesgos de etnocidio, pero hay que pensarlo también en términos de etnodesarrollo, ¿no? O de que el tren también, aunque sirva para que los indígenas pidan limosna, pues esas aseveraciones son graves, ¿no? Porque ya nos estamos dando cuenta que es un proyecto que en realidad no va a traer este gran desarrollo económico y social como se está pensando para la península, ¿no? Para el sureste mexicano. Entonces, sí estamos atentos a que se trate de revertir este recorte tan fuerte, porque al menos este año las actividades ya están completamente de investigación, de protección, de conservación, están totalmente paradas, ¿no? Entonces, lo que decía en un principio, pareciera que este desdén por la ciencia, por la cultura de diversas administraciones, y que pareciera que se acentúa con esta,
tiene que ver hasta con el presupuesto que se destina, el presupuesto derivado del Producto Interno Bruto. El presupuesto es insuficiente, ¿no? Y la pandemia vino a agudizar, a visibilizar las carencias o las deficiencias presupuestales que ya se vienen arrastrando de administraciones pasadas. Hay una cuestión, solo una cosa rapidita. Hemos visto, tú estabas hablando de Federico, del Tren Maya, ¿no? Que no es lo único, ¿no? Hay un par de grandes obras en México que son maravillosas como objetos de estudio, ¿no? Porque son, si uno hace el seguimiento en el tiempo, además ves las contradicciones brutales, ¿no? Eso de, qué bien, ¿no? Los indígenas van a poder llegar al tren a pedir, ¿no? Limosna, ¿no? Es maravilloso, es muy bueno. Ahora, con el tema de los protocolos, ¿no? Hemos ido viendo cómo han ido cambiando y flexibilizándose desde los primeros que se hablaron al principio de la pandemia, ya por abril, ¿no? A finales de mayo, ¿no? Básicamente finales de mayo, principios de agosto. Los protocolos fueron cambiando radicalmente porque eran muy caros, ¿no? Y eso dejaba a mucha gente, podía dejar a muchos segmentos fuera de los destinos, fuera de los mercados y tal, ¿no? Y tiene algo que ver mucho, bueno, igual que las distancias, ¿no? Las distancias en los aviones pasaron de ocupar entre 30 y el 50% de los aviones, después al 70%, y ahora parece que el 100%, porque los filtros de los aviones han mejorado muchísimo en estos 2 meses. Bueno, pues lo mismo que ha ocurrido con todo este cambio en los protocolos, es lo que ha ocurrido con el Tren Maya y algunas otras. Simplemente hay lobbies, ¿no? Y esos lobbies son los que están, no solo en México, sino en casi todas las grandes regiones del planeta, son los que están pujando. Cuando hablamos de turismo, hablamos de mover grandes capitales, ¿no? Y detrás de todos esos grandes capitales hay grandes empresas transnacionales, ¿no? Es sumar 2 más 2, que normalmente en casi todos los mundos conocidos son 4 en este sistema decimal, ¿no? Entonces, todos estos lobbies están haciendo muchísima presión. ¿De qué no tenemos lobby? ¿No? Pues de las comunidades y el turismo cultural y estas cosas. Los lobbies son más bien pocos, ¿no? Sí, exacto. Y del patrimonio no te cuento, ¿no? Sí, sí. Sí, Ángeles. El micro, Ángel. Ahora, a lo que dice Federico, porque la pregunta va a México, la pregunta que hizo el compañero, o sea, no es solamente el patrimonio cultural, es el natural. Se ha reducido este año 75% el recurso para la Comisión Nacional de Naturales Protegidas. Estamos hablando de que México, a nivel de atractividad turística, a nivel internacional, es el número 1 según la estadística en el 2019. Y precisamente por el patrimonio natural y cultural. Entonces se está dejando a las comunidades que están en las 172 áreas naturales protegidas de este país, se está dejando que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que lleva 20 años trabajando con muy escasos recursos y haciendo con actividades muy poderosas y muy importantes en esas áreas naturales protegidas, no tengan dinero para gasolina, para moverse, para las comunidades. ¿Qué pasa con eso? El tema de la deforestación, de los conflictos a nivel comunitario, pues posiblemente se incremente. Entonces, estamos hablando de este gobierno que habla de proteger la naturaleza y proteger realmente el presupuesto. Las carencias presupuestales son abismales y espero que para el año 2021 cambie, porque así siendo uno de los 10 destinos más importantes del mundo, México, igual que España, siendo uno de los principales destinos, no puede ser que no haya presupuesto para conservar la cultura y la naturaleza de este país. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un tema realmente apasionante en el que podríamos pasarnos muchísimo tiempo. Yo nada más quisiera retomar un poco algunos de los puntos que mencionó el doctor Agustín hace un ratito, que creo que hacen mucha falta aquí en el caso de nuestro país, y no dudo que en muchos otros países también, ¿no? Que es este trabajo transversal
entre sector público, entre sector privado, y la falta de diagnóstico. No hay realmente un estudio profundo desde diferentes visiones que incluya diferentes perspectivas, porque en el caso nuestro, con el Tren Maya, bueno, es porque se va a llevar el desarrollo, pero precisamente se ha preguntado qué es el desarrollo, porque una cosa es qué entendemos nosotros por desarrollo y otra cosa es qué es el desarrollo para otras personas, ¿no? Esto varía mucho de contexto, es lo que hace rica toda la diversidad cultural, que muchas veces no se contempla, ¿no? Sino que queremos llegar y con los ojos nuestros de lo que es desarrollo, ¡pum!, homogeneizar todo, ¿no? Eso me parece bastante peligroso, tratar de meter a todos en una misma bolsa, ¿no? Yo creo que parte de conservar el patrimonio, parte de hacer una gestión del patrimonio y del turismo sustentable, yo creo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Reconocer también estas necesidades y estos intereses desde lo diverso. Bueno, no me extiendo más. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo espero que tengamos más reuniones como estas, pero me gustaría mucho que fueran ya, pues ya en persona, ya para vernos en el calor humano y poder extendernos y poder hablar mucho más profundo de todas estas cuestiones que nos atañan a todos desde el momento en que formamos parte de una sociedad. En agradecimiento a los participantes, el Colegio de Veracruz tiene unos reconocimientos. Todavía no se ve. Virtuales. Ahí están. Bueno, son virtuales. Se los enviaremos bueno. por correo electrónico a cada uno de los participantes, al doctor Federico Zúñiga Bravo, por la presentación de la conferencia Patrimonio y Turismo Cultural ante el COVID. Los firma nuestro rector, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Y bueno, creo que no están pasando, pero es el mismo, sí está pasando para el doctor Gerardo Pereiro también, por la presentación de la conferencia Patrimonio y Turismo Cultural ante el COVID-19, el mismo para la doctora María de los Ángeles Piñar Álvarez y para el doctor Agustín Santana Talavera. Pues muchísimas gracias a todos por esta interesante charla, por esta interesante plática. Dejamos el canal abierto a través del Colegio de Veracruz. Parece que ya cerraron el chat, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario más, anoten por ahí mi correo electrónico, xleon.colbert@gmail.com. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta que se haya quedado por ahí, bueno, yo podría transmitirla a los ponentes para que quede esto lo más claro y detallado posible. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes en México, muy buenas noches, yo creo, ya por allá, ¿verdad? Por España. Tarde. Buenas tardes por allá y creo que buenas tardes todavía, ¿no? En Panamá y en Argentina, que también nos están viendo. Muchísimas gracias y que tengamos, pues, un confinamiento ya no tan extendido. Hasta luego, gracias. Venga, suerte. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Venga. Namaste. 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 Venga.